Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este nuevo ciclo académico y específicamente a esta primera clase de la asignatura de epidemiología, una materia que, se los aseguro desde ahora, cambiará radicalmente la forma en que ustedes ven su profesión y su rol dentro del sistema de salud. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante que nos llevará desde los campos de batalla de Napoleón hasta las consolas de despacho del EQ 911 en Quito o Guayaquil, explorando la evolución histórica, la definición y sobre todo los usos prácticos de la epidemiología en los sistemas de emergencias médicas o SEM, como los llamaremos de ahora en adelante. Sé lo que muchos de ustedes deben estar pensando en este momento, porque es la idea preconcebida con la que llega la mayoría de estudiantes a esta cátedra. Creen que la epidemiología es una ciencia de escritorio, de gente encerrada en oficinas del Ministerio de Salud Pública, contando casos de gripe o gestionando brotes infecciosos lejanos a la adrenalina de la ambulancia, pero permítanme decirles que esa visión es un error garrafal que debemos corregir hoy mismo. La epidemiología, lejos de ser una tarea administrativa aburrida, representa la lógica subyacente, el sistema operativo invisible que gobierna la operatividad, la seguridad y la eficacia clínica de los servicios modernos de emergencias. Ustedes no se están formando simplemente para poner vías intravenosas o entablillar fracturas. Se están formando para ser el sensor primario del sistema de salud pública del Ecuador. Para entender esto, debemos mirar el contexto en el que vivimos. Nuestro país atraviesa una transición demográfica y epidemiológica sumamente compleja, lo que los expertos llamamos una doble carga de enfermedad. Imaginen un turno típico de 24 horas en una ciudad como Santo Domingo o Machala. Por la mañana pueden atender a un paciente con una enfermedad infectocontagiosa propia de nuestras regiones tropicales y subtropicales, como un caso sospechoso de dengue, malaria, leptospirosis o incluso tuberculosis, patologías que requieren que ustedes activen una vigilancia activa desde el primer contacto. Pero horas más tarde, en el mismo turno, despacharán una emergencia por una crisis hipertensiva o una descompensación diabética, evidenciando la epidemia consolidada de enfermedades crónicas no transmisibles que afecta a nuestra población envejecida. Y, por si fuera poco, al caer la noche es muy probable que su principal demanda operativa sea el trauma, siniestros de tránsito en vías rápidas o heridos por violencia interpersonal que lamentablemente constituyen la carga abrumadora de lesiones por causas externas en nuestro medio. En este escenario tan diverso, el paramédico que no entiende epidemiología es un paramédico que trabaja a ciegas, porque su práctica diaria no ocurre en un vacío clínico, sino que está inserta en una red compleja de determinantes poblacionales y flujos de información que solo pueden decodificarse a través de este lente. Entonces, ¿cómo definimos la epidemiología en nuestro campo? La definición clásica de los libros de texto nos dice que es el estudio de la distribución y determinantes de los estados de salud en poblaciones, pero esa definición se queda corta para el caos de la calle. Para ustedes, futuros tecnólogos, la epidemiología debe ser redefinida como la ciencia de la inteligencia sanitaria táctica y logística. A diferencia de un médico en un hospital que trabaja en un ambiente controlado y con diagnósticos confirmados, la epidemiología prehospitalaria se desenvuelve en lo que llamamos la caja negra de la atención sanitaria, ese intervalo crítico y lleno de incertidumbre entre que ocurre el evento y el paciente llega al tratamiento definitivo. En ese lapso, ustedes gestionan riesgos probabilísticos y la población deja de ser un concepto abstracto para convertirse en la comunidad delimitada por su geocerca de despacho con perfiles de riesgo que cambian calle a calle. Esta inteligencia se manifiesta en tres dimensiones que vamos a estudiar a fondo. La primera es la dimensión diagnóstica poblacional o vigilancia sindrómica. Piensen en el SEM como un barómetro de la salud comunitaria en tiempo real.
Si un sábado por la noche empiezan a recibir múltiples llamadas por dificultad respiratoria y tos en un sector específico de la ciudad, no están viendo eventos aislados, están viendo un síndrome poblacional que podría indicar desde una fuga de gas o químicos industriales hasta el inicio de un brote infeccioso respiratorio. Y ustedes son los primeros en verlo. La segunda dimensión es logística y de gestión, conocida como System Status Management. La epidemiología nos da las matemáticas para poner las ambulancias donde se las necesita antes de que ocurra el accidente. No paramos la ambulancia en una esquina porque hay sombra, la paramos ahí porque el análisis histórico de puntos calientes o hotspots nos dice que en esa intersección hay una alta probabilidad de colisión a esa hora. Y la tercera dimensión es su propia seguridad, la bioseguridad basada en transmisión. Decidir qué equipo de protección personal usar no es un ritual, es una decisión técnica basada en la cadena epidemiológica de infección del agente al que se enfrentan, sea por gotas, aire o contacto, y sin ese conocimiento ustedes son vulnerables. Ahora bien, para comprender la importancia de estos datos, debemos viajar al pasado y entender que la epidemiología de emergencias es una disciplina forjada en la crisis, nacida de la medicina de guerra. Nuestro primer gran referente es el barón Dominique Jean Larrey, cirujano de las guerras napoleónicas. Antes de él, la norma militar era cruel. Los heridos se quedaban en el campo hasta que terminaba la batalla, lo que resultaba en una mortalidad devastador. Larry, usando observación comparativa, un método epidemiológico primitivo, notó que operar rápido salvaba vidas. Inventó la ambulancia volante, carruajes ligeros para entrar al combate y sacar a los heridos, estableciendo el principio de la dependencia del tiempo en el trauma, el abuelo del concepto de la hora dorada que usamos hoy. También inventó el triage sistemático, clasificando heridos por gravedad y no por rango militar, que es la base de nuestros sistemas de triage modernos como el START, herramientas puramente epidemiológicas para gestionar recursos limitados ante demanda masiva. Y no podemos olvidar a Florence Nightingale en la Guerra de Crimea, quien usó gráficos estadísticos para demostrar que la suciedad mataba más soldados que las balas, sentando las bases de nuestros protocolos actuales de limpieza y desinfección de ambulancias. Saltando al siglo XX, el hito fundacional de nuestra era moderna ocurrió en 1966 en Estados Unidos, con la publicación de un documento conocido como el Libro Blanco, titulado Muerte y Discapacidad Accidental, la enfermedad descuidada de la sociedad moderna. Este reporte es crucial porque fue el primer gran estudio epidemiológico que trató a los accidentes de tránsito no como eventos del azar, sino como una epidemia de salud pública que podía analizarse y prevenirse. El reporte reveló con datos crudos que las carreteras eran más letales que la guerra de Vietnam y criticó el vacío de datos, impulsando la creación del 911, el entrenamiento estandarizado de paramédicos y los registros de trauma. Para que esta ciencia funcione, necesitamos hablar el mismo idioma, y ahí entra la estandarización global de datos. En 1991, en la abadía de Utstein, en Noruega, expertos mundiales crearon el estilo Utstein para reportar paros cardíacos. Gracias a este estándar que define variables como tiempo hasta la RCP o ritmo inicial, sabemos científicamente que la RCP temprana por testigos es lo que realmente salva vidas. Luego vino NEMSIS en 2001, un estándar de datos para EMS, que, aunque es estadounidense, ha influido profundamente en cómo diseñamos la hoja 002 del MSP en Ecuador y los sistemas del EQ 911, permitiendo la interoperabilidad y el análisis de datos a gran escala. Aterrizando en nuestra realidad nacional, la historia de la epidemiología prehospitalaria en Ecuador es un tránsito desde el voluntariado hacia la responsabilidad estatal. Durante gran parte del siglo pasado, la respuesta a emergencias estaba fragmentada. La Cruz Roja Ecuatoriana, fundada en 1910 y pionera con sus ambulancias en 1947, y los cuerpos de bomberos
hacían lo que podían con una epidemiología de la escasez. Los datos se quedaban en papeles aislados, no había coordinación central y muchas veces dos ambulancias iban al mismo choque mientras otra emergencia quedaba desatendida. Todo esto cambió radicalmente en 2011 con la creación del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911. Este fue el salto al Big Data epidemiológico en nuestro país. Al integrar en una sola plataforma tecnológica a la policía, MSP, bomberos, ISS y tránsito, el EQ 911 permitió por primera vez tener una visión holística y georreferenciada de las emergencias. Con más de 30 millones de emergencias coordinadas, se generó una base de datos masiva que permite crear mapas de calor de violencia y siniestralidad para tomar decisiones de política pública. Además, la estructura zonal del EQ 911 permite adaptar la respuesta a la epidemiología local. No es lo mismo gestionar riesgos volcánicos en la Sierra Centro que inundaciones en la costa. El Ministerio de Salud Pública, como ente rector, ha consolidado esto normativamente. El Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, o CIVE Alerta, es de cumplimiento obligatorio para nosotros. Ustedes están vinculados legalmente a notificar eventos de salud pública. La hoja de atención prehospitalaria, el famoso formulario 002 que llenarán en cada atención, no es un papel más. Es la fuente primaria de datos para la epidemiología del trauma en el país y su correcto llenado es vital. Incluso la compra de nuevas ambulancias que han visto recientemente responde a análisis epidemiológicos de déficit de cobertura. Ahora hablemos de cómo van a usar esto en la calle. Una aplicación operativa fascinante es la vigilancia epidemiológica basada en síntomas. Los sistemas modernos no esperan a que el laboratorio confirme un virus, monitorean los motivos de llamada al 911 en tiempo real. Si el sistema detecta una aberración estadística, por ejemplo, un aumento súbito del 20% en llamadas por síntomas gastrointestinales en un barrio, se genera una alerta temprana que permite investigar un posible brote de intoxicación por agua o alimentos días antes de que los hospitales colapsen. Esto se vio claramente en Ecuador durante la pandemia de COVID-19, donde el análisis de llamadas por síntomas respiratorios permitió mapear la expansión del virus en Guayaquil y Quito cuando no había suficientes pruebas PCR. Pero para que esto sirva, ustedes deben ser precisos. Un reporte de paciente enfermo no sirve. Un reporte de paciente con fiebre, petequias y gingivorragia es inteligencia pura que puede alertar sobre fiebre hemorrágica. Otra aplicación es la gestión del estatus del sistema o SSM. Las emergencias no son aleatorias, siguen patrones. Sabemos por datos históricos que los viernes por la noche suben los accidentes por alcohol o que los lunes por la mañana hay un pico de infartos. El SSM usa esta data para mover las ambulancias dinámicamente a puntos de espera estratégicos, reduciendo los tiempos de respuesta. Cuando el despacho les ordene moverse a una intersección y esperar ahí, no es un capricho, es una decisión probabilística para salvar vidas. También usaremos la matriz de Haddon para entender y prevenir lesiones. Esta matriz cruza al huésped, al agente y al ambiente en las fases de pre-evento, evento y post-evento. En un accidente de tránsito, el SEM actúa en la fase post-evento, modificando el ambiente para que una lesión grave no se convierta en muerte, pero sus datos también sirven para la fase pre-evento, identificando cruces peligrosos que necesitan un semáforo. Y para medir si somos buenos en lo que hacemos, usamos indicadores de calidad como los de Utstein. No basta con que el corazón del paciente vuelva a latir en la escena, el famoso ROSC. Si el paciente muere al llegar al hospital, fallamos. Debemos vincular nuestros datos con el resultado hospitalario para saber si realmente estamos salvando gente. También medimos el subtriage, que es llevar pacientes graves a hospitales básicos por error, y el sobretriage, que es saturar hospitales de especialidad con pacientes leves. Finalmente, quiero enfatizar los procedimientos técnicos que deberán dominar. El llenado del formulario 002 es su responsabilidad legal y técnica.
deben ser obsesivos con la georreferenciación para alimentar los mapas de riesgo, precisos con la cronometría para calcular tiempos de respuesta y exactos con los diagnósticos CIE-10 para las estadísticas del INEC. Los signos vitales y escalas como Glasgow que registran nos permiten calcular la severidad de la lesión y evaluar si hicieron bien el trabajo. Además, deben conocer la ficha EPI 1 para notificar enfermedades obligatorias. Si atienden un caso sospechoso de sarampión, meningitis o intoxicación por metanol, es su deber iniciar la notificación inmediata, porque eso activa cercos epidemiológicos que protegen a la comunidad. Recuerden los tiempos: notificación inmediata en 24 horas para eventos graves como peste o rabia, donde ustedes suelen ser el primer contacto. En conclusión, estimados estudiantes, la epidemiología es la herramienta que nos permite pasar de ser simples transportadores de heridos a ser profesionales de la salud que entienden, gestionan y previenen la enfermedad en nuestra comunidad. Cada dato que ustedes registran en una ficha, cada reporte que pasan por la radio, es una pieza de un rompecabezas gigante que permite al Estado ecuatoriano tomar decisiones para salvar vidas. No vean el llenado de formularios como burocracia, véanlo como el acto final de su atención clínica, tan importante como la reanimación misma, porque un dato bien tomado hoy puede prevenir la emergencia de mañana. Muchas gracias por su atención y prepárense, porque apenas estamos empezando a descubrir el poder de la información en nuestras manos.